Bueno, Azucena tampoco necesita mucha presentación, creo que aquí más o menos la conocemos todos, pero bueno. Eh, bueno, hay gente que nos está viendo, Es sí. verdad. Es profesora titular de Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación están centradas en las relaciones entre filosofía y literatura, pensamiento francés y alemán de los siglos XX y XXI, política de la literatura, ecocrítica, literatura mundial y pensamiento postsecular. Es directora de la revista Theory Now y coeditora de la colección Culture and Big Data en De Gruyter. Es investigadora principal también de los proyectos Procesos de Subjetivación, Biopolítica y Política de la Literatura y Biopolítica y Política de la Literatura en la era postsecular. Ha dictado clases en la Universidad Humboldt de Berlín, en Berkeley University, en París y en Potsdam Universität. Y bueno, ha publicado recientemente una gran cantidad de artículos y el libro Literature and Politics in Michel Foucault en De Gruyter en el año 2020. No voy a mencionar todos los artículos porque son No hace muchísimos, falta. entre 2019 y 2021, o sea, la pandemia Eso es lo que ha sido estábamos productiva. diciendo, ¿no? Muchas gracias, Ya le doy Marta, paso. ¿verdad? Ya le doy paso directamente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es lo que hablaba antes con Mabel, que nos hemos encerrado todos en la pandemia a publicar y ahora combinar vida con trabajo se nos está haciendo un poco cuesta arriba, ¿no? Porque no podemos mantener el mismo ritmo que hemos tenido en pandemia. Bueno, el título de la biopolítica, la biopoética, narraciones de la pandemia es muy ambicioso. Esto es un trabajo en proceso. Y así voy a mostrar un esbozo en realidad. Me gustaría comenzar citando una serie de datos del trabajo, el rápido y masivo crecimiento de los autores del COVID-19 en la literatura científica, publicado por la Royal Society Open Science en septiembre de 2021, hace muy poquito, y donde aparecen los siguientes datos. Según Scopus, corte de datos del 1 de agosto de 2021, 210.183 publicaciones relacionadas con el COVID-19 habían sido realizadas por 720.801 autores en única autoría, de los cuales aproximadamente la mitad habían publicado al menos 5 artículos completos en su carrera y 23.520 autores se encontraban en el 2% superior de su subcampo científico, según un indicador de citas compuesto a lo largo de su carrera. El crecimiento de autores de COVID-19 fue mucho más rápido y masivo en comparación con la cantidad de autores que históricamente han publicado sobre temas fundamentales como el Zika, el ébola, el SIDA y la tuberculosis. Todos los subcampos científicos, aproximadamente 170, contaban con algunos especialistas que habían publicado sobre COVID-19. En 109 de estos 174 subcampos de la ciencia, al menos uno de cada 10 autores activos e influyentes, es decir, aquellos cuyo indicador compuesto de citas pertenece al 2% más alto del subcampo, había escrito algo sobre el COVID-19. 53 autores hiperprolíficos, que existe el término, tenían ya al menos 60 y hasta 227 publicaciones sobre COVID cada uno. Estamos hablando de 2 años de pandemia. Entre los 300 autores con mayor indicador de citación compuesto para sus publicaciones sobre COVID-19, los países más comunes fueron Estados Unidos, con una frecuencia de N67, China de N52 y Reino Unido de N32, Italia N18. En definitiva, decía este artículo, la rápida y masiva participación de científicos en los trabajos relacionados con la COVID no tiene precedentes. Hay pruebas de una productividad hiperprolífica. Bien, me temo que nosotros también formaremos parte de estos números, pero mi intención no era señalar otra cosa que estamos ante uno de los acontecimientos históricos mejor analizados en tiempo real de nuestra historia. Pero para no incurrir en dataísmo, que es justo lo que acabo de hacer, leamos, interpretemos. En los próximos minutos me gustaría esbozar una reflexión en torno al lugar que la literatura ha ocupado en los relatos sobre la pandemia, en particular desde la perspectiva de la biopolítica, y diré por qué, aunque derivaremos hacia la biopoética, definida aquí, y esto es una simplificación, como narraciones literarias de la pandemia.
Por lo tanto, los conceptos claves con los que planteaba mi investigación a través del trabajo que realizamos en la Coviteca era una constelación que conectaba los términos biopolítica, literatura, narración. Ahora bien, a la luz de los resultados de la búsqueda de los términos citados, en un corpus que abarcaba artículos de opinión en revistas, vídeos, imágenes, entrevistas, audios y particularmente artículos de prensa, porque representan más del 40% del material analizado, encontramos que la temática más destacada es aquella que se refiere al concepto de biopolítica en todos los países que conforman nuestro corpus. Por favor, María. Sí, ahí se ve. Efectivamente, esas son las temáticas que, bueno, seguramente ya se han referido aquí previamente, pero la más destacada es sin duda biopolítica y no nos debe extrañar también estudios sensoriales y de afectos, ¿no? Justo con la intervención de José Antonio que ha quedado muy claro. Por lo tanto, la perspectiva teórica desde la que planteo la cuestión sobre los relatos de la pandemia se reafirma metodológicamente en el análisis del Big Data. La temática clave ha sido la biopolítica, no por ello el término ha sido siempre bien utilizado y ha tenido derivas en ocasiones poco acertadas, como seguro nos va a explicar Óscar en su ponencia, que creo que no está, pero vendrá. Y por ello, dada la repercusión del término, nos parece necesario cruzar las temáticas de biopolítica, narración, en caso de la literatura, e historia, para poder afrontar las preguntas que nos planteamos de fondo. La más básica, ¿qué lugar ha ocupado la literatura en los relatos sobre la pandemia? Y otra más amplia, ¿qué lugar ocupa la literatura en un acontecimiento histórico, en particular el acontecimiento histórico y biopolítico que supone la pandemia de la COVID-19? Lo que nos lleva a la pregunta por la relación de la literatura y el acontecimiento histórico y su reverso, la de la literatura como acontecimiento. Imagen 3, sí. Esta es la, creo que sí, es esta. No, anterior, por favor. Sí, exacto. Bueno, esto es lo que hicimos con la herramienta que nos permitía la Coviteca, que es conectar solamente estas cuatro temáticas, que como veis es mucho más representativa una vez más la biopolítica, pero queda al menos reflejada, aunque sea en minoría, la importancia del arte, de la retórica y de la historia. No nos podemos engañar, los datos hablan, estos artículos no representan la inmensa mayoría a juzgar por el gráfico de resultados que aquí pongo. Pero aquí abogo por el Little Big Data como metodología interpretativa. La literatura no es el discurso central, es siempre un discurso marginal y a la vista está. Pero observar cómo se redefinen los márgenes sociales y culturales es una clave para comprender los desplazamientos epistémicos. El Little Big Data nos ayuda a leer la negatividad de los discursos de una sociedad. En cuanto a los artículos en los que aparecen conjuntamente pandemia y literatura, encontramos que estos hacen referencia mayoritariamente a dos géneros, la ciencia ficción y la literatura de pandemia. No es casual ni una sorpresa que varios medios recogieran el aumento en las ventas de La peste de Camus, muy al principio de la pandemia. Vayamos a los títulos de algunos de estos trabajos para que nos hagamos una idea de lo que estoy comentando, aunque bien se pudieran resumir con el título de lo que ya es un lugar común, cuando la realidad supera a la ciencia ficción, que es el artículo que publicó Babelia el 20 de abril de 2020, en el que una serie de novelistas recorren las obras de autores de ciencia ficción como Isaac Asimov, Ursula Le Guin, Philip Dick o Stanislav Lem, en las que los autores, dice el subtítulo del artículo, imaginaron un futuro de pandemias, distancia social y redefinición del ser humano. 6 expertos analizan sus predicciones. El artículo avala entonces la ciencia ficción, efectivamente, como premonitoria de grandes pandemias. ¿Te importaría pinchar en el primer enlace, por favor? Si bajas un poquito, para que se vayan viendo, lo que hacíamos es cruzar estas temáticas y aquí aparecen, ¿ves? Ciencia ficción o ficción científica, nuestras ciudades tras la pandemia, como un poquito más abajo. Sí, estamos soñando, que esto es otro de los términos claves, el tema del sueño. Sí, un momentito, que sí estamos soñando más en la cuarentena, pero fijaros, a nivel científico, pero también
metafórico, ¿no?, que aparece cuando la realidad supera la ciencia ficción, que es al que yo me he referido, la epidemia de los sueños, que ya nos van surgiendo otros términos que nosotros no habíamos pensado, pero que de repente, cuando cruzamos datos, nos damos cuenta del sueño, también la vida de sueño, ¿no?, también nos aparece. Me interesa que prestemos atención, sin embargo, al término predicciones, porque este término pone de relieve, bueno, esto es simplemente, si quieres abrir mientras, este es el artículo al que me refería, sobre la cuestión premonitoria de la ciencia ficción, ¿no? Fijaros, cuando la ciencia ficción estaba fuera de toda verosimilitud incluso, ¿no? Pues aquí entramos en un cambio de episteme. La literatura empieza a ser predictiva, porque este término pone de relieve un cambio en la relación entre literatura e historia, su capacidad de adelantarse a la historia predecible, es decir, a la verosimilitud narrativa de la historia. Y ahora la afirmación de Aristóteles, para quien la literatura está más cerca de la filosofía que de la historia, porque es capaz de imaginar no lo que es, sino lo que podría ser, desde luego, como digo, adquiere un sentido diferente. Y precisamente en la conexión que se deriva de cruzar las temáticas de la historia y la literatura como ciencia ficción, aparece otro término destacado, que es la siguiente imagen, apocalipsis, ¿vale? Que si vas ahí, pues nos encontramos también otro término importante en esta serie de artículos, bueno, tecnodiversidad contra el apocalipsis, apocalipsis, comunidad, bueno, esta serie de artículos que hemos encontrado. Lo que se deriva de estos artículos, de esta vinculación entre ciencia ficción, historia y pandemia, es un desplazamiento del carácter epistemológico de la literatura, que acontece históricamente cada vez que nos enfrentamos a un cambio de episteme y que en nuestro caso, esa nueva episteme que se está fraguando es lo que empieza a denominarse como la nueva normalidad. Si en momentos de estabilidad epistémica la literatura desempeña un papel discordante y ficticio, en momentos históricos en los que la episteme se quiebra, la literatura es abordada más que nunca como un laboratorio de la experiencia, como dice Rancière en La palabra muda. Y aquí debemos entender episteme, y si quieres nos vamos a la siguiente, en el sentido en que Foucault lo definió y que ya es una acepción de la definición que nos da la RAE, como nos fijamos, conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque hay un contraste, una contradicción en el concepto de episteme entre conocimiento exacto y conocimiento interpretativo, y en la propia definición que nos da la RAE, ¿no? Y es justo lo que nos estamos encontrando en este momento. Por lo tanto, bueno, vemos esa contradicción. Hemos aprendido de la mano de Blanchot, de Foucault, de Deleuze o de Derek Attridge que la literatura es acontecimiento. La literatura ocupa un lugar variable en su relación con la historia y la realidad y con su propia autonomía. Por una parte, el concepto de la literatura ha sido definido en la tradición que procede de Benjamin como acontecimiento histórico y por otra parte, como explica Attridge en La singularidad de la literatura, también hoy seguimos hablando de la estructura y el significado y preguntamos sobre qué trata una obra de un modo que sugiere un objeto estático que trasciende al tiempo y que está permanentemente disponible para ser examinado. Por su parte, Foucault atribuye la capacidad acontecimental de la literatura precisamente a su carácter formal. No cree que sea una contradicción inmaterial, podríamos decir, a los rasgos que justo habían afirmado su autonomía. Según explica Foucault, en lo extralingüístico y la literatura se refiere a la realidad por su incapacidad formal. No es capaz de hablar de todo. Y ello demuestra que no podemos declarar que la literatura es una tecnea autorreferencial y ahistórica. De esta manera, acentuamos dos condiciones de la literatura. Por una parte, siguiendo a T.S. Eliot, que el corpus de la literatura es histórico y variable, y por otra parte, con Terry Eagleton, que en el transcurso de la historia las obras pueden pasar de ser consideradas ficcionales a no ficcionales y viceversa. En esta dirección, Attridge afirma que la literatura se refiere a la potencial efectividad que posee un cuerpo de textos, un potencial que se actualiza de modo diferente, si llega a actualizarse, en cada momento y lugar, puesto que la literariedad de cualquier texto siempre puede emerger en el futuro
si es que no lo ha hecho en el pasado, pues se trata de un cuerpo sin límites concretos. Foucault considera que la marginalidad del discurso literario, este Big Data al que nos hemos referido, es la que le permite hacerse eco de acontecimientos no asimilados por los discursos del poder. Entonces Foucault considera la literatura como el lugar donde acontecen ciertas transformaciones epistémicas de la historia del pensamiento. Según este autor, todos los discursos conviven en la historia, no hay nunca una fuera de la historia, porque esos márgenes de discursos conviven y definen la historia de lo que no quiere ser visto. Pero le otorga además otra capacidad a la literatura, la de participar ella misma como acontecimiento discursivo, siendo el lugar que da cuenta por primera vez de cierto acontecimiento histórico. Y esta es la última parte del concepto de Foucault sobre la literatura, que la refiere como lugar de aparición de ciertos conceptos por primera vez, ¿no? Por ejemplo, y el concepto de xenos, de extranjero, tal y como nosotros lo conocemos, aparece definido así por primera vez en la Odisea. Y nos explica por qué, ¿no? Eso con otros términos y conceptos fundamentales. Por lo tanto, la literatura consigue dar a ver una parte de la realidad que permanecía oculta, esto es, lo necesario como lo excluido, los procesos por los que la literatura crea y las formas de subjetivación posibles que la ficción de cada episteme admite, lo contingente como lo posible histórico. Y esta capacidad de acontecimiento de la literatura es la que le permite remitir a una memoria que acontece mostrándonos lo real inverosímil, aquello que Aristóteles descartaba precisamente. Y ello, en palabras de Blanchot, de Kafka a Kafka, representa su capacidad revolucionaria. Y cito, la acción revolucionaria es por todos los conceptos análoga a la acción, tal como la encarna la literatura. Paso de la nada al todo, afirmación del absoluto como acontecimiento y de cada acontecimiento como absoluto. Y en este punto me gustaría, antes de terminar, citar otras dos bases de datos que confirman la lectura que estamos haciendo, aunque, como he dicho, solamente esbozando, no hemos profundizado. Es decir, una especie, una suerte de comparatismo de base de datos. Una muy pequeñita, que la realiza María Josep Cuenca, una catedrática del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Valencia, y nos explica en su artículo que publicaba en The Conversation cómo es el coronavirus, que de acuerdo con la base que estaba realizando, que analizaba los términos de comparación, coronavirus is like, que los símiles más frecuentes se relacionan con la guerra, se compara la enfermedad con una situación de guerra. Si quieres puedes pasar a la siguiente. Sí. Una guerra mundial, un ataque extranjero, en definitiva, el enemigo. Habrá que ver cómo interfiere esta metáfora con la muy real guerra en Ucrania y si se producen transferencias del tipo Putin es como el coronavirus para el mundo. Lo cierto es que no lo he encontrado, lo he buscado. No he encontrado este enunciado, pero sí otros que afirmaban el 4 de marzo de este mes, Putin acaba con el coronavirus a cañonazos. O sea, ya encontramos algunos cruces en ese sentido. Otra metáfora, dice Cuenca, es el de los desastres naturales, huracanes, tormentas, tsunamis, incendios, el cambio climático u otro tipo de situaciones trágicas como el del 11 de septiembre. Pero me interesa el tercer grupo de símiles al que se refiere la autora, aquellos que proceden de símiles que nos remiten a la literatura o al cine. El coronavirus es como vivir en una novela de Kafka o en una película de terror. Finalmente, y para concluir, me gustaría referirme a uno de los proyectos de investigación llevados a cabo por el Laboratorio Literario de Stanford, que dirige Mark Algee-Hewitt y que lleva como título Writing About Epidemic, que es este, efectivamente. Es un grupo de investigación de literatura y Big Data, contiene muchos proyectos y este es sin duda el que está más próximo a nuestros intereses. En este proyecto el objetivo es analizar cómo las obras sobre pandemias del pasado pueden ayudar a la comprensión de la pandemia hoy día. Y para ello analizan cuáles son los términos que aparecen como... Es muy interesante, la verdad que es que, claro, ellos ya van por delante de nosotros, pues son especialistas, ¿no? Bueno, esto está clarísimo, porque tienen... materiales siempre importantes. Totalmente, claro, es que tienen varios proyectos funcionando a la vez con distintas direcciones. Todos estos son los que
forma parte de la escuela de Moretti, claro. Por supuesto, efectivamente, la Distance Reading, ahí Claro, está. Es que esto es porque Stanford. claro. Este es el laboratorio que dirigía, efectivamente. Bueno, pues yo voy a intentar explicar por los distintos proyectos que tiene, aunque este es, como digo, el más evidentemente relacionado, pero tienen otros que están interconectados, ¿no? Analizan cuáles son los términos que aparecen con mayor frecuencia asociados al COVID-19, siendo el distanciamiento uno de los términos más frecuentes, con diferencia y con otros campos semánticos. Empiezan a establecer las conexiones, como la semejanza con otras enfermedades, entre las que destaca la gripe, ¿no? Es bastante obvio también. A partir de este análisis, el laboratorio propone, y este es el siguiente paso, la investigación en torno a un nuevo género que ellos proponen, que se denomina la literatura de distanciamiento social. Así lo definen, ¿no? Literature of Social Distancing. Y hacen su propio... Yo os invito a entrar... ¿Qué es exactamente? ¿Cómo lo definen? Pues la literatura que habla del aislamiento. Ellos entienden que la experiencia fundamental asociada a ese término es el distanciamiento, el aislamiento, y empiezan a generar un género retrospectivamente en la historia de cuáles son las obras que podrían encajar en ese corpus. Y a partir de ahí analizan también con la intención de darle un carácter de conocimiento a la propia literatura. ¿Qué aprendemos de la experiencia de estas obras que tienen que ver con este término? Que ellos han analizado en una serie de textos que es fundamental, ¿no? Bien, entonces generan ese nuevo género de literatura de distanciamiento social que introducen, caracterizan y llegan a definir un corpus para responder a la pregunta ¿qué tiene que decir la literatura sobre el aislamiento? Por lo que sus trabajos van en una doble... temática, ¿no? De procedimiento... De todo, también. Es que luego ellos además analizan. Tienen otro proyecto, si os vais a... Es que ahora mismo no se ve porque yo estoy en medio, pero otra de las pestañas tiene que ver con proyectos. Y ellos, a partir de ahí, analizan retrospectivamente cuáles son los términos, los patrones, las estructuras que se generan en esas propias obras, en un corpus de obras pues, de literatura inglesa americana de, no sé, miles y miles. Y empiezan a detectar, y eso es estructuralismo una vez más, bueno, ya lo hemos dicho, cuáles son la estructura y que se repiten, efectivamente. Y la repetición, eso de términos. Y luego también por proximidad, eso lo estamos aprendiendo también con nuestros compañeros de Iberlab, de no solamente el término, sino los que se asemejan, la proximidad, ¿no? Y también analizan eso. Procedimientos que constatan cómo se desarrolla el pensamiento tropológico sobre la historia, que tiene que ver con lo que acabamos de ver de la catedrática de la Universidad de Valencia. Y por otra parte, preguntan retrospectivamente cuál es ese conocimiento que la literatura puede aportar en la crisis de sentido, que para mí esa es la clave, la crisis de sentido, para eso funciona la literatura, para intentar dar sentido a una situación históricamente inverosímil, y ahí entra la experiencia literaria, y eso, como digo, lo hacen a partir del término más repetido, que como decía, era el distanciamiento. Y me gustaría concluir, porque como vamos con tanto retraso, yo he dicho, yo voy a ser breve, me gustaría concluir que la literatura, y esta es la hipótesis y el punto de llegada, es en definitiva la que acontece cada vez única en la crisis de sentido, en la crisis epistémica, y nos ofrece nuevas narrativas que emergen cada presente como una memoria de futuro. Esa conexión que es en realidad la definición de la literatura como memoria, pero también como capacidad prospectiva, ¿no? Pues una memoria de futuro. Y además con un pequeño guiño a la obra de Jameson de Archaeologies of the Future, ¿no? Porque no lo olvidemos, lo que comparte la literatura con la filosofía, nos decía Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, es su capacidad creativa, o como nos adelantaba Nietzsche, nuestros conceptos son metáforas, y que más adelante retomaron Lakoff y Johnson en su libro Metaphors We Live By del 80, ¿no? Las metáforas, pues, reconstruyen el sentido ante una situación desconocida, intentando extraer conocimiento, memoria, para algo radicalmente nuevo, un acontecimiento, el futuro que vivimos. La literatura, por tanto, proporciona modelos de lectura de lo real cuando lo real es inverosímil, cuando la realidad supera la ficción, la ciencia ficción. Gracias.
Bueno, sí, Azucena se ha ajustado perfectamente al tiempo, entonces tenemos tiempo para un par de preguntillas, yo creo. Dos, concretamente. Así que, Y si no, pues podemos seguir avanzando. sí. Ha llamado mucho la atención este proyecto del laboratorio de Stanford. Comienzo. Muchas gracias por tu intervención, Azucena. Me ha llamado mucho la atención este proyecto del laboratorio de Stanford de literatura del distanciamiento social. Y lo contrasto con el último libro de Berardi, del Tercer Inconsciente, en el que plantea que se va a producir, tomando tu título de biopoética, una revolución poética, pero centrada en las redes sociales y en torno a la solidaridad. Cosa que parecería contrastar un poco con esta idea del aislamiento social, del distanciamiento, o que se complementa con esta visión. O mejor dicho, que se complementa con esta visión. Y luego, tomando la idea de la biopolítica, y seguro que aquí hay personas que saben, por supuesto, mucho más que yo, y enlazándolo con varios de los proyectos narrativos en torno a la ciencia ficción, sobre todo, y aquí utilizo una expresión de Benjamin Bratton en su último libro de La venganza de lo real, que él habla de una biopolítica positiva como una alternativa que utiliza las herramientas de la biopolítica para el control, la siliconización, la algoritmización, en un afán protector, pero global, y que en cambio siempre en la literatura de ciencia ficción, o por lo menos esa es mi percepción, aunque conozco menos la materia, suele centrarse en los elementos negativos, en lo que a la manera de Bratton sería una biopolítica negativa. No sé cuál es tu... Vale. Sobre la primera pregunta, claro, como es un tema tan... me he encontrado por aquí cuando estaba trabajando con la idea de distanciamiento, pero al mismo tiempo, por otro proyecto, estábamos hablando también de la soledad y del aislamiento, que ha sido uno de los temas probablemente más duros, ¿no? Somos seres sociales. Yo creo que esto pone en evidencia que ya estamos perdiendo parte de esa sociabilidad a través de la conexión a través de redes sociales, pero no nos estábamos dando cuenta. Esta situación de aislamiento nos ha puesto en evidencia que eso no son relaciones sociales verdaderamente, ¿no? Y eso era uno de los términos importantes también, lo que estábamos necesitando era afectos, no información, porque la información ya está en las redes y la puedes tener por tu cuenta, eso por una parte. Y luego, por otra parte, hay una obra que se llama La comunidad de los solitarios, que es de un autor francés, que ahora no recuerdo, que reflexiona sobre la posibilidad de crear una comunidad, y en realidad esto no dice nada nuevo que no haya dicho Nancy o Blanchot, de un respeto a la individualidad dentro de la propia comunidad. Entonces, es incompatible el aislamiento con crear una nueva comunidad, es decir, ¿por qué el auge de la solidaridad? Es que no es incompatible. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que la relación con uno mismo tiene que ser al mismo tiempo una relación con los demás. Las redes sociales o las comunicaciones a través de las redes no son relaciones reales. Y eso es lo que nosotros hemos percibido en la reclusión, ¿no? Que es el otro término, distanciamiento, reclusión, que es en esta línea. Y por otra parte, bueno, y es que el otro término, el auge de las relaciones, de los afectos, ¿no? De la psicopolítica que dice Han, que tenemos que reflexionar, que es otra de nuestras líneas importantes de trabajo. Sobre la diferencia entre una biopolítica positiva y otra negativa, bueno, es que eso no es Foucault, pero bueno, eso lo encontramos en Expósito de una manera didáctica, para entender que la biopolítica, y en Foucault el poder no genera solamente un poder negativo, o sea, al mismo tiempo la capacidad de resistencia, ¿no? Si eso lo encontramos en la novela de ciencia ficción, es decir, más acentuación en la tanatopolítica que en la biopolítica, pues sería uno de los elementos a trabajar, sería muy interesante. No como una crítica, sino como porque la literatura de ciencia ficción, que se llama distópica,
¿no? Acentúa los poderes desde un poder tanatopolítico y es interesante. Es interesante, pero como digo, yo creo que ahí yo ya no me voy a meter porque viene Óscar y seguro que va a hablar de eso. No es un término que haya trabajado en la filosofía al margen de su capacidad didáctica. Quiero decir, no hay una separación entre una biopolítica buena y una biopolítica negativa, ¿no? Lo que sí hay que ver es por qué la literatura hace eso y me parece una pregunta muy interesante para trabajar. Gracias, Pablo.